Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y al final de este programa, no lo olviden ustedes, lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook o por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast está en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados a este programa. En primer lugar está el director para las Américas de la ONG estadounidense Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. Bienvenido como siempre a este programa, José. Muchas gracias por invitarme. Raquel Godos, corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE, bienvenida también. Gracias, Juan Carlos. Y Sebastián Rotela, periodista de ProPublica, bienvenido a esta casa. Gracias, Juan Carlos. A propósito de su país, que es Chile, José Miguel, se posesiona pronto Sebastián Piñera, el nuevo presidente. Así es, hay un cambio de mando, la ceremonia en que se hace el traspaso de mando se va a realizar el domingo en Santiago. Y bueno, arranca un gobierno nuevo, una sucesión similar a la que hubo hace algunos años, porque ha sido Bachelet-Piñera, luego Piñera-Bachelet y ahora Bachelet-Piñera nuevamente. Así es que yo espero estar en Santiago, como lo he hecho en otras oportunidades, y presenciar un acontecimiento que es histórico, es muy importante para la República en Chile. ¿Cuál es el mayor reto de Piñera? Mira, creo que, las preocupaciones que existen en Chile son, primero, si Piñera va a gobernar más hacia la derecha o va a intentar un gobierno más bien de centro, preservando todas las políticas sociales que se han impulsado durante el gobierno de la presidenta Bachelet, y en realidad durante los últimos 20 años, desde que Chile recuperó la democracia. Es probable que por razones de su coalición, cómo está dividido hoy día el electorado, tenga que Piñera hacer gestos hacia la derecha. Piñera no es un tipo de la ultraderecha chilena. Piñera votó contra Pinochet en el plebiscito del año 88. Y sin embargo, hoy día su coalición me parece que tiene tintes bastante más marcados en esa dirección. Y creo que uno de los desafíos más importantes es resolver o atender cuestiones como la inseguridad que existe en Chile, respetando las reglas del juego de lo que es un Estado de Derecho, sin caer en soluciones que puedan representar retrocesos en materia de derechos humanos. Ese es un desafío. Otro es lo que representa, también desde un punto de vista de seguridad, los problemas que existen con las comunidades, los pueblos originarios en Chile. Fundamentalmente me refiero a los indígenas, los mapuches, que están concentrados en el sur de Chile y que también representan un reto desde el punto de vista de seguridad y desde luego político. Piñera ha anunciado algunas medidas, vamos a ver en qué se concretan esas medidas. Felizmente el Congreso es un Congreso que tiene representación bastante plural, donde me parece que la centroizquierda tiene una fuerza predominante. Bueno, cambio de asunto, Sebastián Rotera, para hablar de su país, porque usted es de una familia italiana de Sicilia, por su padre, según nos contaba acá. Ayer hubo elecciones en Italia, tiene 60 millones de habitantes, es la tercera o cuarta economía europea, y además Italia fue uno de los países fundadores de la Unión Europea, junto con Francia y Alemania y Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Un país importantísimo en la historia universal. Decía yo que el libro de Historia de Italia de la Universidad de Cambridge empieza con la frase siguiente, dice: Italia es el país en donde por mayor cantidad de tiempo ha habido presencia de la civilización, y es probable que así sea. Pero bueno, allá en Italia también pasan cosas. Había elecciones para los 630 escaños de la Cámara de Diputados y para los 315 escaños del Senado. Hay otros 5 escaños que son senadores vitalicios. ¿Y qué ha pasado? Pues fue la locura en realidad, porque el movimiento de las 5 estrellas obtuvo la mayor parte de los votos, el 32,5% de los votos. El movimiento de las 5 estrellas tiene como líder a Luigi Di Maggio, un hombre de algo más de 30 años, y fue fundado en el año 2009 por un comediante que se llama Beppe Grillo, un hombre que está enfadado, por supuesto, con la casta tradicional de los políticos. Primero, 5 estrellas.
En el segundo lugar quedó el Partido Democrático de Matteo Renzi, quien fue primer ministro hasta hace poco, que debió renunciar cuando puso en marcha un referendo para hacer unos cambios constitucionales y lo perdió, y que además va a renunciar al liderazgo del partido en las próximas horas, ya lo anunció. En el tercer puesto quedó la Liga, con el 17,5% de los votos. La Liga tiene como líder a Matteo Salvini y además está basada en lo que se llamaba la Liga Norte, un movimiento en la zona norte italiana que está contra la Unión Europea en cierto modo, contra el euro en cierto modo. Y en el cuarto lugar quedó Forza Italia, el partido del ex primer ministro Silvio Berlusconi, con el 14%. Berlusconi no puede presentarse a un cargo público porque está inhabilitado después de una condena. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que va a pasar en Italia? Aparentemente, aunque el movimiento de las 5 estrellas tiene más votos, la coalición de la derecha, o sea, Berlusconi y la Liga y otro grupo pequeño, tienen la mayor cantidad de los escaños, pero pueden tener alrededor de 260 o 290 escaños y se requieren 316 para gobernar. La primera pregunta es, el diario La Estampa de Turín trae hoy una carátula, una portada que dice Italia ingobernable. ¿Es así? ¿Eso no lo va a poder gobernar nadie? Hay una expresión que usan los italianos cuando dicen que todo está caótico y revuelto, que dicen que es un casino, y esto es un poco un casino. Pero, digamos, dentro del contexto italiano inclusive es un casino en el sentido que tienes un grupo, una serie de fuerzas políticas que son demasiado fuertes para morir, pero demasiado débiles para vivir solos. Entonces, lo normal, y lo que se ha hecho en Italia desde los tiempos remotos y además con mucha elegancia y mucha habilidad, es pactar y negociar y armar coaliciones. El problema aquí es que con este cambio, esta caída de las estructuras tradicionales y esta subida de estos grupos populistas, es difícil ver a estos grupos haciendo alianzas por diferentes razones. Cinque Stelle hasta ayer dijo que no iba a pactar porque son un movimiento antisistema, que no hace la política tradicional, que están enfadados con todos, que hay que echar a todos los vagos y ladrones del gobierno, entonces no iban a pactar. Ahora dicen que están abiertos a pactar, pero va a ser difícil porque toda la identidad del movimiento está basada en no hacer ese tipo de cosas. La coalición de centro-derecha, la noticia ahí ha sido que Berlusconi, aunque era el líder en la sombra, digamos, no en la sombra, pero que no puede presentarse, pero era el líder, perdió en el sentido que la Lega Nord tiene más votos, entonces él y Salvini, que es el líder muy agresivo de la Liga, insiste en que va a ser él que lleva la cosa. Y la Lega Nord, por las otras fuerzas políticas, es vista como, y es especialmente extremista, ¿no? O sea, especialmente dura. Lo que va a ser interesante, sí, son varias cosas. La Lega Nord, por ejemplo, la Lega viene de la Lega Nord, que quería en su origen separarse el norte de Italia y crear un país que se llama Padania. Exacto, o sea, crear un país que se llama la Padania. Claro. Nadie afortunadamente tomaba esto muy en serio, ¿no? Inclusive ellos. Tanto es así que yo conocí a un ministro del Interior italiano que era de la Lega Nord. Imagínate en España un ministro de Interior de separatismo catalán, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces había cierto pragmatismo. Pero Salvini es muy anti-Europa, muy antimigrante, y por los otros actores políticos va a ser difícil ver pactos con él. Entonces hay diferentes opciones. Hay gente que dice, por ejemplo, que se podía ver una coalición en que la centro-derecha intenta armar un gobierno y rascar algunos grupitos aquí y allá. Hay otros que dicen que se podía intentar hacer un gobierno de minorías y gobernar tema por tema en el Parlamento, pero esto crearía ya una inestabilidad, una debilidad increíble, ¿no? Se podía volver a tener elecciones, pero vamos a ver ahora cuán pragmático, los italianos si se han distinguido por algo es tener mucha retórica, pero después mucho pragmatismo, cuán pragmático pueden ser estos nuevos actores que se definen por ser nuevos y antisistema y no hacer los juegos del pasado. Raquel Godos, ¿es este resultado electoral una mala noticia para la Unión Europea? Porque realmente de los 4 líderes que mencionábamos aquí, Luigi Di Maio, Matteo Salvini, Antonio Tajani, que es el de Forza Italia del partido de Berlusconi, y Matteo Renzi era el único verdaderamente europeísta. Bueno, creo que en Europa había cierta calma post-Macron, había un pequeño respiro en esas aguas turbulentas y claro, lo que está pasando en Italia demuestra que las cosas no están tan tranquilas, ¿no? Bueno, como decía Sebastián, la clave está en ver si los italianos son tan pragmáticos como nos acostumbran o no. Es cierto que en el caso español, que también se creó esa marabunta de partidos contra por lo menos el sistema establecido, aunque no había
digamos, un movimiento tan claro como 5 estrellas, al final acabamos haciendo varias elecciones porque no éramos capaces de ponernos de acuerdo. Los italianos tienen más experiencia que nosotros en las coaliciones y son más, es verdad que son más pragmáticos. Ojalá que puedan encontrar un acuerdo razonable. Pero desde luego lo que sí es preocupante es ver cómo surgen esos movimientos populistas. No es condenable que un partido político intente ir contra movimientos anticorrupción, o sea, pelee contra partidos que se han demostrado que son corruptos. Eso es algo que los partidos mediterráneos, sobre todo en Europa, tenemos que enfrentar, ¿no? Hay que aprender a crear conciencia social y condenar al partido que abusa del poder. Lo que ocurre es que la manera en la que estamos intentando solucionar esto es con una retórica que apela a instintos muy básicos y que tiene menos fundamento político que otra cosa, ¿no? Es sobre todo palabrería más que fundamento político. Vamos a ver cómo se soluciona eso. Por un lado es bueno pensar que hay gente que condena esa corrupción y ese abuso de poder, y luego es preocupante que en respuesta surjan partidos tan extremistas y tan radicales, ¿no? A mí personalmente, que todavía en España mantenemos un poco esa calma con el tema de la derecha más extrema, pero sí que este surgimiento de la derecha radical en Europa me preocupa mucho, porque sobre todo Europa se fundamenta en esa defensa del Estado de Derecho y de la sociedad civil, ¿no? Y estos movimientos lo que hacen es alimentar justamente todo lo contrario a lo que es Europa. Me preocupa más eso que el hecho de que sean antieuropeístas en cuanto a un nivel institucional. José Miguel Vivanco. Mira, a mí me parece que esto es un desastre, lo que está ocurriendo en Italia, porque se encuadra en los enormes riesgos que ha vivido, por ejemplo, Alemania, y que se logró en los descuentos, ¿no? En los últimos minutos del partido, rescatar la coalición de la jefa de Estado Merkel con un acuerdo de gobernanza con la socialdemocracia, que creo que resuelve por ahora el problema. Pero Italia está caminando en la dirección de Hungría, está caminando en la dirección de Polonia, que son justamente lo que tú decías, que es experimentar con opciones populistas y de extrema derecha. Italia tiene problemas reales, la corrupción, tiene problemas de el crimen organizado, la mafia, el desempleo, la falta de crecimiento económico, y sin embargo la Liga y estos movimientos populistas lograron una victoria muy importante, que fue concentrar toda la campaña, me da la impresión, en torno al problema de la migración, ¿no? Y sobre todo explotando las cifras estas que conocemos, que en los últimos 5 años han ingresado más de medio millón de... Berlusconi proponía expulsar a 600.000 inmigrantes. Y esa es la promesa que ha hecho incluso el líder de la Liga, que si él llega al poder, los va a expulsar a todos los que están ilegalmente en el país, que como sabemos son refugiados, muchos de ellos, la gran mayoría provenientes de Libia. Creo que esto es muy grave, es muy serio, y puede representar retrocesos democráticos en una nación que es la tercera economía europea. O sea, no estamos hablando de un país menor, es un país de un gran peso, como tú decías, pilar central de lo que ha sido hasta ahora la Unión Europea. Creo que, no sé, salvo un milagro, me da la impresión que Italia se va a encaminar en opciones populistas aún peores que las que representaba Berlusconi, porque hoy día Berlusconi pareciera ser un líder más bien de centro, moderado, con el cual varios estarían dispuestos a armar una coalición de gobierno. Bueno, cambio de asunto, pero a propósito de populismo, hay quienes consideran aquí en Estados Unidos al presidente Donald Trump populista. El presidente Trump, que hace unos comentarios que llaman la atención, hizo unos de un tenor bastante curioso en un encuentro con donantes de las campañas republicanas en Mar-a-Lago, en el hotel que tiene él en la Florida, donde pasa prácticamente todos los fines de semana. En ese encuentro, Trump leyó un discurso ahí y hizo también algunos comentarios improvisados acerca de Xi Jinping, el presidente chino. Xi Jinping tenía previsto, o según las leyes chinas, tenía que dejar el poder en el año 2022, pero ahora el Partido Comunista Chino ha decidido darle vía libre para que, en resumidas cuentas, él gobierne hasta cuando le dé la gana.
para que quede claro. Bueno, pues el señor Trump dijo que él admira mucho a Xi Jinping, a quien recibió algunas veces en Mar-a-Lago, que es un gran tipo, que la China es un gran país, y después dijo que le parece que lo que hizo Xi Jinping es muy importante en el sentido de que va a ser presidente de por vida. Y terminó el señor Trump diciendo, quizá en algún momento intentemos eso aquí en Estados Unidos. Hubo muchas risas y la cosa terminó ahí. Pero están todos los periódicos. ¿Cómo califica usted este comentario de Trump? ¿Estaría tomando el pelo o es eso lo que piensa? No creo que estuviera haciendo ninguna broma. Estoy segura de que le encantaría gobernar por los siglos de los siglos. Amén. Pero de ahí a que sea cierto que tiene las pretensiones de modificar la Constitución o hacer un intento político de modificar ese tipo de mandatos, o sea, el término de los mandatos en Estados Unidos, creo que tampoco llegará a ese punto, o espero. De todas formas, una de las cosas más maravillosas de este país es el check and balance, ¿no? Es cómo funcionan las estructuras de poder y el equilibrio de poder, y cómo el Congreso, la Corte Suprema funcionan más o menos con cierta independencia a lo que quiere el presidente. Pero sobre lo que comentabas del populismo, me hace mucha gracia porque en los últimos años, en la última década, digamos que el periodismo y los medios de comunicación han asociado el populismo a la izquierda, pero creo que ya creo que es hora de extender el espectro político y asumir que el populismo no es un patrimonio único de la izquierda, y que la derecha es extremadamente populista. Y ¿quién más que creo que es el maestro ahora mismo, Trump, del populismo, con las sentencias que hace a través de Twitter, la manera que tiene de hablar? El otro día estaba haciendo bromas sobre su pelo y la calvicie y demás, dándose la vuelta en un discurso entre miles de personas. No sé, creo que es el ejemplo claro de un político populista. ¿Le inquieta esta declaración de Trump a José Miguel Vivanco? Precisamente hay una entrevista hoy en el diario El Mundo de Madrid, que la hace Pablo Pardo, quien viene mucho a este programa, con Tom Friedman, el columnista de New York Times, que dice que el mayor enemigo de la democracia estadounidense está sentado en la oficina oval, es decir, es el señor Trump. No, es que, a ver, estos comentarios de Trump, a ver, todos los días uno trata de repetir un concepto básico. Todo es posible, nada nos puede sorprender de Trump, es capaz de decir cualquier cosa. Pero esto realmente es de una gravedad extraordinaria. Estamos hablando de expresar admiración por un dictador, por un sistema político que controla férreamente a millones de chinos que no gozan de libertades básicas, que ha logrado un arreglo para convertirse en un gobernante vitalicio, y que un líder democrático que representa a la democracia todavía más poderosa del mundo exprese de esa manera su admiración por este dictador, a mí me parece que realmente es de la mayor preocupación. Y yo creo que, si bien existen los pesos y contrapesos en este país, existe una prensa que es libre y que está en capacidad de investigar y de frenar o descubrir o denunciar abusos por parte del gobierno en el ejercicio del poder, en esto dependemos en gran medida de la fuerza que pueda tener el Partido Republicano. Porque si el Partido Republicano le deja pasar una, dos, tres, todo, no hay crítica, no hay ningún tipo de distanciamiento serio, salvo respecto de aquellos senadores que antes de abandonar el cargo se lanzan un discurso y fijan distancia con Trump. Pero si los republicanos como partido le siguen dando carta blanca a Trump, a mí parece que este señor es capaz de cualquier cosa. Sebastián Rotera. Digamos, fue una broma, pero el contexto es desafortunado. Es cierto que Trump es muy crítico y muy duro con todo el mundo, menos ciertas figuras para cual parece ser o blando o expresar admiración. Entre ellas Putin, ¿no?, que es una gran figura de la autocracia populista de hoy. Y hay otras figuras preocupantes, como Erdogan en Turquía, esta ola que tendría que ser preocupante y criticable. Y claro, con Trump, que parece a veces no entender exactamente cómo funcionan las estructuras de la democracia americana, llama la atención. Ahora, creo un dilema para nosotros los periodistas, porque si nos ponemos todos los días a seguir todo lo que dice Trump, que es una metralleta de frases explosivas, también tenemos que entender
ser un poco selectivos en qué vamos a pasar el resto del día hablando, porque si no, él es experto en tirar esas bombas y empezamos a hablar de un escándalo, digamos, profundo, y él tira una bomba retórica y pasamos a eso, ¿no? Entonces, el periodismo americano está en un problema, digamos, existencial de qué hacer con un presidente que antes tratábamos cada pronunciamiento de cada presidente como si fuera una cosa muy pensada y muy seria, que nos daba pequeñas pistas de su política y su ideología. Y aquí es más esta cascada de cosas que a veces no están muy pensadas y no son muy profundas ni muy para tomar en serio. Entonces, o las ignoramos y de alguna forma se hacen cotidianas y aceptables, que probablemente es preocupante, o vivimos constantemente distraídos, ¿no? Pero el problema es que hemos llegado a un extremo que estas declaraciones tienen mucho eco, o sea, y él disfruta de eso. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Raquel, hay elecciones en Colombia, legislativas este domingo 11 de marzo y la primera vuelta de los comicios presidenciales el 27 de mayo. Si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos, la segunda vuelta presidencial será en junio. Dentro de los candidatos presidenciales sobresalen 5 o 6 y en las encuestas han variado de resultado como ha pasado en todos los países y seguramente algunas se equivocarán como ha ocurrido. En las encuestas aparece en una del diario El Tiempo, el más importante en Colombia, en una encuesta del día de ayer, aparece encabezándola el precandidato o candidato del uribismo, Iván Duque, con el 23,6%, seguido por Gustavo Petro, alcalde que fuera de izquierdas de Bogotá, con el 23,1%. Posteriormente está Sergio Fajardo, que fue alcalde de Medellín, la segunda ciudad del país, con el 8,1%. Y más abajo están el exvicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, con el 6,3%, y Marta Lucía Ramírez, una exministra conservadora, con el 5,7%. Eso por una parte. Pero por otra, hay que decir que ha habido algunos episodios muy inquietantes en la campaña y tienen que ver precisamente con los dos candidatos. Por un lado, Duque, como decía, es uribista, y el expresidente Álvaro Uribe estuvo el viernes pasado en una ciudad en el suroccidente de Colombia, en Popayán, y mucha gente salió a insultarlo a las calles. Hubo enfrentamientos, tuvo que llegar la policía, tuvieron que despejar el centro de la ciudad. Y por otro lado, un episodio muy, muy preocupante es que Gustavo Petro, el exalcalde de Bogotá, de izquierdas, decía yo, estuvo en Cúcuta, una ciudad fronteriza con Venezuela, iba dentro de su camioneta blindada. Atacaron la camioneta en la que él iba, y en el cristal, en el vidrio que estaba justo a él, pues hay prácticamente un golpe muy fuerte que no parece de una piedra, sino que parece como si fuera de un disparo, de un tiro. Él ha dicho que lo quieren matar. ¿Será que la violencia está empezando a empañar la campaña presidencial colombiana y que puede ser peor? Incluso decía alguien el fin de semana que ojalá no nos toquen, y lo digo como colombiano, tiempos como los de, que no creo, 1989, cuando hubo 4 candidatos presidenciales asesinados. Repito, 4 candidatos presidenciales asesinados. Bueno, yo creo que no, que Colombia no va a llegar a ese extremo. Han pasado casi 30 años, pero sí es preocupante los tintes de polarización que se están dando. Creo que hay muy pocos candidatos que hayan llamado a la calma y no estén intentando hacer de esa polarización un capital político, y eso sí es preocupante. Creo que los propios candidatos deberían hacer un ejercicio de responsabilidad y llamar a ese civismo, ¿no? Más que nada porque el país se juega mucho, no solo de cara al proceso de paz, que creo que ya debería ser algo por lo que todos deberían tratar de pelear, sino por el hecho de que la gente, el mundo está mirando a Colombia con otros ojos distintos a como los miraban hace 10 años o hace 15 años, y deben de dar una imagen mucho más democrática para un país que está intentando resurgir, ¿no? Después de 50 años de conflicto. En cuanto a las candidaturas, es muy preocupante que en las ciudades en las que se están celebrando esos eventos políticos, esos actos políticos, las propias alcaldías no tomen medidas al respecto. Porque aunque el candidato que va a hacer campaña no sea el candidato de tu propio partido, ese tipo de connivencia con la violencia y ese tipo de dejar que las fuerzas de seguridad tengan manga ancha para que los asistentes se pongan violentos, eso sí que me parece preocupante, porque es hacerle el juego a la violencia para ganar votos, y sí es algo grave.
De todas formas, creo que queda mucho para la campaña política. Creo que, de campaña quiero decir, creo que las encuestas en Colombia, sobre todo, son tremendamente poco fiables. Sí, no, yo no me fío en absoluto de las encuestas. Recuerdo todavía las encuestas de 2010 con Mocus y Santos y no tenían nada que ver con lo que después pasó. Y el plebiscito fue otro ejemplo de ello. Entonces, bueno, vamos a ver hasta dónde llega la campaña. Espero que haya cierta responsabilidad por parte de los candidatos y espero que haya responsabilidad por parte de aquellos que están gobernando en las localidades y sean capaces de hacer, por lo menos que no ocupen portadas por este tipo de temas, ¿no? Sebastián Rotella. Colombia es un país que ha hecho grandes logros, ¿no? Ahora, ha ido muy lejos, ha tenido un proceso complicado, difícil de este acuerdo de paz. No me sorprende que todavía hay violencia latente y frustración y este acuerdo de paz que de fuera todos decimos, ay, qué bien, hicieron la paz, pero bueno, hay gente ahí que está, cuando se hacen negociaciones ahí, hay gente que queda frustrada con el resultado, que está preocupada por lo que puede pasar. La presencia de las FARC como actor político es un tema difícil de digerir para algunos. Y no me sorprende, las veces que yo he ido a Colombia en los últimos años, la gente de la calle, los taxis y tal, te hablan con nostalgia y más bien admiración de Uribe, ¿no? De tiempos de seguridad, de un hombre que luchó contra la guerrilla con todos los excesos y errores que puede haber habido. Entonces, que Duque, que representa un uribismo, pero digamos sin Uribe, ¿no? Una persona más moderada, más joven y tal, sea un factor fuerte en el escenario político, no lo encuentro sorprendente. Yo espero y pienso que no se va a llegar a mayores, pero no es, cuando ves la violencia que hay también en países como México, en lo que es el proceso político hoy en día, en Colombia donde ha habido una tradición mucho más fuerte de violencia en este estilo, que hay todavía estos brotes, no creo que tendría que ser sorprendente. Sebastián conoce Colombia, Raquel Gómez ha sido corresponsal en Colombia, usted ha ido a Colombia, no sé, 1000 veces. ¿Cuál es su percepción de lo que está pasando con la campaña? Mi impresión es que Colombia está más polarizada aún que en el pasado. Yo creo, no recuerdo épocas, a pesar de la violencia, a pesar de la fragmentación que existe, a pesar de la intolerancia de muchos sectores en Colombia, los discursos, las actitudes, las posiciones públicas de múltiples sectores me parece que son de una polarización bastante fuerte. Y el proceso de paz, perdóname Sebastián, pero no hay una visión unánime respecto al proceso de paz. Sí, es lo que estaba diciendo. Sí, pero esa imagen de que el proceso de paz, la gran mayoría lo sostiene o lo apoya, creo que justamente ese es el problema. Sí. El proceso de paz se sometió a un referéndum, Sí. a un plebiscito y lo perdió el gobierno, y yo creo que en buena parte por lo que representa, en buena parte, no digo únicamente, pero en buena parte por lo que representa la impunidad para aquellos integrantes de las guerrillas de la FARC que han cometido hechos atroces y que no van a pagar ni una hora ni un día en prisión. Eso es muy difícil de digerir para un pueblo que ha sufrido lo que ha representado los crímenes, las actitudes, los abusos de décadas de un grupo que ha violado las normas más básicas del derecho internacional humanitario. Y que ellos hoy día también intenten presentarse como una alternativa política, eso genera indudablemente gran división y controversia, y eso es natural. Particularmente cuando se trata de personas que tienen responsabilidades en la comisión de hechos atroces. Yo creo que eso no fue bien resuelto en las negociaciones. Yo estoy, por supuesto, a favor del proceso de paz y creo que hay que aplaudir al presidente Santos por haber logrado un acuerdo de esa naturaleza, pero lo que se logra en materia de justicia es extraordinariamente débil. Y lo que estamos viendo, en buena parte, por parte de algunos sectores, es una reacción a eso. No estoy diciendo que lo que represente Uribe sea una legítima rechazo a estas posiciones, porque Uribe es un líder que ha demostrado un oportunismo extraordinario. A él le preocupa y rechaza la impunidad de las guerrillas, pero aplaude la impunidad de los paramilitares o de los militares involucrados en hechos atroces. Ahí hay una inconsistencia evidente.
y que también forma parte del rechazo que genera el propio Uribe en muchos sectores en Colombia. Sus alianzas, sus vínculos con el narcotráfico, las denuncias que son cuantiosas y que lo involucran en hechos, digamos, en crímenes en Uribe, que nunca logran realmente concluir esas investigaciones. Ahora existe incluso una acusación, nada menos que la Suprema Corte, que va a intentar procesar a Uribe. Me parece que ojalá ese proceso llegue a su fin. Está todo muy convulsionado por estas materias y además por lo que representa Venezuela, porque el descalabro económico, social, político de Venezuela, el que Venezuela esté hoy día gobernada por una tiranía que no respeta normas elementales, que además Colombia está recibiendo a miles y miles de refugiados de Venezuela. Creo que coloca evidentemente el tema de Venezuela en el centro de la discusión y obliga a los candidatos a fijar posiciones en relación a lo que representa el fracaso de esta alternativa bolivariana, que no es más que simplemente un experimento populista que hoy día está en control absoluto de lo que es el Estado venezolano. A propósito, hay un artículo en el diario The Washington Post que se titula The Crisis Next Door, o sea, la crisis en la puerta del vecino, en la siguiente puerta, y se refiere al éxodo masivo de venezolanos a países como Colombia. Lo firma Anthony Fayola y dice que desde agosto deben haber entrado a Colombia 250.000 venezolanos. ¿Le está prestando la comunidad internacional suficiente atención a esto? Porque desde luego que en Colombia hay muchos más que 250.000 venezolanos que han entrado ahí. Se habla de 600.000, hay gente que dice que pueden llegar a 1.000.000. Esto es mucho más que los inmigrantes libios en Italia o que los inmigrantes sirios en Alemania. ¿Es que la comunidad internacional se está haciendo la de la vista gorda y no quiere ayudar ahí o qué es lo que pasa? Yo creo que todavía no hay conciencia de lo que representa el éxodo de venezolanos en toda América Latina, en Argentina, en Chile, en Perú, en Brasil, en la frontera con Brasil, pero particularmente Colombia. Colombia es el que está recibiendo la cuota más grande de venezolanos que huyen del país por el desastre económico, social, por la inseguridad y por los abusos que comete el régimen tiránico de Maduro, porque allí no hay futuro en Venezuela y salen huyendo con sus familias para conseguir alimentos, medicina, lo básico. Y hasta ahora hemos podido ver que el gobierno del presidente Santos ha reaccionado, me parece que de manera ajustada a los estándares internacionales, ofreciéndoles apoyo a esta gente, pero creo que la comunidad regional, a lo menos las democracias regionales, que se manifiestan, por ejemplo, en el Grupo de Lima, deben diseñar unos programas de apoyo al gobierno colombiano en particular, para afrontar la crisis que representa el masivo éxodo de venezolanos, específicamente a Cúcuta. Raquel Gómez. Bueno, en cuanto al papel de Venezuela en las elecciones colombianas, creo que se está abordando justo desde el lado que no es. No creo que las condiciones políticas colombianas puedan ser comparables a lo que está pasando en Venezuela. Son países completamente o muy distintos. Para empezar, Colombia es un país eminentemente de derechas, por lo menos históricamente, pero en segundo lugar, cuando se habla de ese miedo al castrochavismo que ocupe Colombia, creo que se está desplazando el problema real que supone Venezuela para Colombia ahora, actualmente, que es el que mencionaba José Miguel, que es el éxodo masivo de venezolanos y cómo abordar eso. Creo que la comunidad internacional no es consciente realmente de lo que eso puede suponer para Colombia ahora, todavía. Creo que la cantidad de elecciones y de comicios que hay en el continente este año afectan muchísimo a esa mirada hacia otro lado, porque no queremos hablar del tema de momento, estamos preocupados con nuestros asuntos internos. Y evidentemente va a haber consecuencias reales en términos sociológicos, económicos, demográficos. No sé cómo lo va a abordar el próximo presidente que gobierne el país, pero desde luego la comunidad internacional, como bien decía, debería crear un paquete de ayudas o crear algún tipo de programa, porque Colombia no es un país receptor de inmigrantes, no está acostumbrado a ello, es un país eminentemente emisor.
y aunque ahora haya muchos españoles por allí, después de la crisis económica, yo cuando vivía allá era dificilísimo encontrar siquiera un español. Colombia era un país de colombianos y no sabe cómo manejar esos éxodos. Y además es gente que viene evidentemente en unas situaciones muy precarias y con una cuestión muy importante que es el tema de sus ahorros, esos bolívares en bolsas de basura. Bueno, es algo muy difícil de manejar. Sebastián Rotera. Sí, estoy contento que el Washington Post lo tiene en portada y Tony Fayola, que es un buen corresponsal, lo metió ahí y es importante porque es un tema que no se ve, por ejemplo, en la televisión, los noticieros norteamericanos, Latinoamérica en general no se ve, ¿no? Entonces, yo he visto mucho más imágenes de los refugiados viniendo de Siria a Grecia que he visto de esta crisis, ¿no? Y esto es una vergüenza y es parte del problema es que en Washington, sobre todo este Departamento de Estado diezmado, ¿no? Latinoamérica nunca ha tenido la atención que meritaba y aún más hoy que básicamente se habla en la política norteamericana de Latinoamérica en el tema de la frontera con México, no migración y punto. Pero esto es un problema que, o sea, es un drama humanitario, un problema para uno de los países que ha representado un enfoque de la política de Estados Unidos, Colombia, para bien, digamos, ¿no? El plan Colombia ayudó a Colombia y fue un logro de la política de Estados Unidos en Latinoamérica y ahora tienes este problema que tiene que enfrentarse y espero que no sea que en la comunidad internacional se está dando menos atención a eso porque alguien todavía ve Venezuela como un ejemplo o un representante de esfuerzos de la izquierda y no quiere criticarlo demasiado porque lo que está pasando en Venezuela es un desastre y estamos viendo este drama todos los días. Entonces hay que cambiar un poco el enfoque aquí sobre todo digo la televisión, porque estos dramas, cuando se empiezan a ver en televisión, estos dramas de esta dimensión, es cuando tienen impacto. Y en Estados Unidos está muy bien que está en la portada de Washington Post. La siguiente es que vemos en los noticieros un poco menos de los pormenores del escándalo político del día y temas que son tan importantes para la región. Ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Raquel, el Centro de Investigaciones Pew, el Pew Research Center, que es muy prestigioso, hay que decirlo, en las encuestas que hace, publica en las últimas horas un estudio sobre el uso que hacen de las redes sociales, de las distintas redes sociales, los habitantes de Estados Unidos, los estadounidenses. Esta es la conclusión. La red social que más se emplean aquí en este país es YouTube. El 73% de la gente accede a YouTube. Luego, Facebook es la segunda. El 68% de las personas usa Facebook. Instagram, el 35% de las personas. Pinterest o Pinterest, el 29%. Snapchat, el 27%. LinkedIn, el 25%. Twitter, el 24%. Y WhatsApp, el 22%. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 redes sociales. Y repito, las primeras dos son YouTube y Facebook. Y la penúltima es Twitter y la última WhatsApp. ¿Le sorprende este resultado? Bueno, no, porque creo que la sociedad estadounidense tiene mucho que ver con el individualismo. Al fin y al cabo, WhatsApp es una plataforma en la que la gente se comunica y hay un feedback, es una conversación constante, ¿no? Digamos. Y YouTube es algo más privado en el que uno ve algo que le interesa y ahí se acaba el tema, ¿no? Puede hacer algún comentario, pero no hay mucha más interactividad. Creo que en Latinoamérica, España, países mediterráneos, árabes es donde WhatsApp tiene más incidencia. Creo que porque también somos el Brasil es impresionante. Somos una comunidad mucho más, digamos, integrada, hablamos más entre nosotros, mucho más comunicativa. Y en cambio en Estados Unidos es una sociedad mucho más individualista. Por otra parte, creo que puede tener que ver también el hecho de que en Estados Unidos hay muchísima implantación del sistema Macintosh, de los iPhones, y iPhone tiene su propio, digamos, semi-WhatsApp, que es iMessage, y se comunican mucho, por lo menos mis amigos estadounidenses se comunican más por iMessage que por WhatsApp. Incluso me cuesta contactar con ellos por WhatsApp a veces. Pero creo que tiene que ver con eso. José Miguel Vivanco, ¿le llama la atención este resultado? Sí, realmente no. Es posible que tu tesis sea acertada, pero me sorprende porque WhatsApp es un tipo de comunicación tan eficiente, es prácticamente instantánea, donde además puedes compartir videos, fotografías, noticias, y tiene una ventaja formidable que
también puedes hablar por teléfono, gratis, Sí. ¿no? En cualquier Eso parte del eso mundo, es importante. con una calidad, yo diría, muy Mejor, aceptable. sí, claro. Puedes estar en Japón hablando por teléfono y si la señal está bien, creo que es una cosa, una maravilla. Y además, todas estas comunicaciones son encriptadas, ¿no? O sea, el grado de privacidad es mucho mayor que cualquier otra. Realmente no entiendo por qué no ha pegado más fuertemente WhatsApp en la sociedad americana. Sebastián Rotella. Bueno, un punto es lo que dijo Raquel, que la gente está muy en iMessage, pero es cierto, yo cubro muchos temas de seguridad internacional y inteligencia y eso, y me di cuenta de la brecha esa en que tú ves WhatsApp entre españoles o el mundo árabe, la gente está ahí compartiendo fotos de lo que están comiendo con el resto de la familia. Y tú hablabas aquí con el FBI y otras agencias y están muy preocupados porque WhatsApp es encriptado y secreto y también eres el canal, ellos decían, que usan los terroristas, ¿no? Sí. Y te decían, podemos ver que la gente está comunicando, pero no podemos acceder al contenido, ¿no? Entonces es una cosa totalmente banal, pero también era vista como siniestra, ¿no? Y es cierto que comunicando con fuentes en el exterior, gente que nunca me hablaba al teléfono sobre temas sensibles, ahora con WhatsApp, Por WhatsApp sí. y Telegram sí, ¿no? Entonces, pero es interesante que tenemos todo un campo ahora de métodos de comunicación que son un desafío para las agencias más poderosas del mundo de inteligencia para interceptar, ¿no? Nos quedan 2 minutos de ese segmento, Raquel. Los premios Oscar ayer, La forma del agua, mejor película. El mejor director, Guillermo del Toro, mexicano. Gary Oldman, el Oscar al mejor actor por su papel en Churchill. Frances McDormand también recibió el Oscar a la mejor actriz. Y Chile, su país, primera vez que consiguió Y un te Oscar faltó por Coco. la película. Ah, me faltó. Sí. Coco 2. Sí, sí, Coco 2, sí. es verdad. Y Chile con una mujer fantástica de Sebastián Lelio. ¿Cómo le parecieron esos premios ayer? A mí me pareció estupendo. Obviamente que Chile entero, todos los sectores celebraron y aplaudieron la elección de la película chilena como la mejor película extranjera. Y tiene un gran mérito porque está centrada en la historia de una persona que es un trans, ¿no? Sí, claro. Es primera vez que obtiene un premio de esta naturaleza alguien que tiene esa condición y tiene la valentía de exponerlo y de trabajar en un papel en una película que la recomiendo enormemente. Ojalá sirva también para abrirle la mente a la gente en América Latina, en el resto del mundo y en particular Chile, que es una sociedad bastante conservadora respecto de estos temas. Voy a verla. 15 segundos, Raquel. Bueno, a mí La forma del agua me pareció algo maravilloso. Les recomiendo, no porque haya ganado, sino antes, yo la vi hace un mes y medio y me pareció fascinante. Pasas por todos los estados de ánimo, es un thriller fantástico, con una fotografía maravillosa, una historia de amor a la vez de una señora muda con un monstruo que parece absurdo, pero luego no lo es. Es maravilloso y estoy muy contenta con el resultado. Otros 15 segundos, Sebastián Rotella. Lo que está muy bien es tenemos aquí mexicanos que van ganando casi cada año el Oscar, haciendo películas que son sobre cualquier tema, no es que están encajados en la frontera o lo de México, o sea, hacen buenas películas sobre temas humanos y ganan y así tiene que ser. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias José Miguel Vivanco por haber estado aquí, Raquel Godo, Sebastián Rotella y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.